Capítulo 7. La ética de la virtud. He tratado de dar a entender que si aspiramos a ser genuinamente felices, es indispensable practicar la contención interior. De todos modos, no podemos detenernos en la práctica de la contención. Aunque tal vez nos salve de llevar a cabo algún acto pernicioso y penosamente negativo, la contención es por sí sola insuficiente si deseamos alcanzar la felicidad que se caracteriza por la paz interior. A fin de transformarnos, de cambiar nuestros hábitos y disposiciones, de modo que nuestros actos sean acordes con la compasión, es necesario que desarrollemos lo que podríamos denominar una ética de la virtud. Aparte de abstenernos de los pensamientos y emociones negativas, necesitamos cultivar y reforzar nuestras cualidades positivas. ¿Cuáles son esas cualidades positivas? En resumidas cuentas, son nuestras cualidades humanas o espirituales básicas. Después de la compasión misma, Ninje, la principal es lo que en tibetano llamamos sopa. Una vez más nos encontramos con un término que no parece tener un equivalente exacto en otras lenguas, si bien las ideas que transmite son universales. A menudo se traduce sopa simplemente por paciencia, aunque su sentido literal es el de ser capaz de soportar, ser capaz de aguantar. No obstante, la palabra también comprende un concepto próximo al de resolución. Denota, por tanto, una respuesta intencionada, por oposición a una reacción irracional, ante los pensamientos y emociones negativas, sin duda intensos, que tienden a surgir cuando nos vemos ante la adversidad o el perjuicio. Así pues, el sopa es lo que nos proporciona la fuerza para resistir al sufrimiento y lo que nos protege de la pérdida de la compasión que debemos tener incluso por aquellos que podrían perjudicarnos. En este sentido me acuerdo del ejemplo de Lopon La, un monje de Namgyal, que es el propio monasterio del Dalai Lama. A raíz de mi huida del Tíbet, Lopon La fue uno de los muchos miles de monjes y funcionarios que fueron encarcelados por las fuerzas de ocupación. Cuando por fin fue puesto en libertad, se le permitió exiliarse en la India, en donde volvió a formar parte de su antigua comunidad monacal. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que vi a Lopon La, pero me lo encontré casi tal como lo recordaba. Estaba envejecido, por supuesto, pero físicamente no había sufrido ningún daño, y su ordalía tampoco le había afectado de forma adversa en el plano anímico y mental. Su amabilidad y su serenidad estaban intactas. Gracias a nuestra conversación, supe que había resistido un continuo trato vejatorio durante sus largos años de encarcelamiento. Al igual que tantos otros, fue sometido a un proceso de reeducación, en el transcurso del cual fue obligado a denunciar su religión y abjurar de sus principios. En muchas ocasiones también fue torturado. Cuando le pregunté si había tenido miedo, reconoció que había una cosa que sí le aterraba: la posibilidad de perder su capacidad de compasión y de preocupación por sus carceleros. Me conmovieron esas palabras y fueron para mí una fuente de inspiración. Cuando tuve conocimiento de la historia de Lopon La por sus propios labios, confirmé aquello en lo que siempre había creído. No es la complexión física de una persona, su inteligencia o su educación, e incluso sus condicionamientos sociales, lo que le permite resistir a la adversidad. Mucho más significativo es en este terreno su estado espiritual. Y así, como algunos podrían sobrevivir por medio de su elemental fuerza de voluntad, los que menos sufren son los que han alcanzado un nivel más elevado de sopa. La paciencia, la tolerancia y también la fortaleza, el valor frente a la adversidad, son términos que se aproximan bastante a la descripción del sopa en un primer nivel. Ahora bien, cuando una persona lo desarrolla todavía más, adquiere una especie de compostura ante las penalidades, una sensación de imperturbabilidad que refleja una aceptación voluntaria de dichas penalidades, debida a la búsqueda de un objetivo espiritual más alto. Ello implica la aceptación de una situación determinada por medio del reconocimiento de que, por debajo de sus particularidades, existe una vastísima y muy compleja red de causas y condiciones relacionadas entre sí. El sopa es por lo tanto el medio en virtud del cual practicamos la verdadera no violencia.
Es lo que nos permite no solo abstenernos de toda reacción física cuando se nos provoca, sino también prescindir de nuestros pensamientos y emociones negativas. No se puede hablar del sopa cuando cedemos ante alguien, si bien cedemos de mala gana o a regañadientes e incluso con resentimiento. Por ejemplo, si un superior en nuestro lugar de trabajo nos altera, a pesar de lo cual estamos obligados a tratarlo con la debida deferencia sin tener en cuenta nuestros sentimientos, eso nada tiene que ver con el sopa. La esencia del sopa es la resuelta resistencia a despecho de toda adversidad. Dicho de otro modo, el que practica la resistencia paciente está decidido a no ceder a ningún impulso negativo, que se experimenta como emoción aflictiva, en forma de ira, odio, deseo de venganza, etc. Antes bien, contrarresta su sensación de injuria con la resolución de no devolver daño por daño. En todo lo anterior no he querido de ninguna manera dar por supuesto que no haya ocasiones en las que sea apropiado responder ante los demás tomando fuertes medidas. Practicar la paciencia en el sentido que he procurado describir tampoco significa aceptar todo lo que los demás quieran hacernos y ceder a sus deseos sin más. Y no significa que no debamos actuar nunca de ninguna manera al enfrentarnos al perjuicio. El sopa es un concepto que no debe confundirse con la mera pasividad. Al contrario, adoptar incluso vigorosas medidas para contrarrestar ese perjuicio puede ser perfectamente compatible con la práctica del sopa. En la vida de todas las personas hay ocasiones en las que las palabras ásperas e incluso una intervención física pueden ser totalmente necesarias. Como quiera que el sopa salvaguarda nuestra compostura interior, presupone que para juzgar una respuesta no violenta que sea apropiada, estamos en una posición más reforzada que si nos dejamos abrumar por pensamientos y emociones negativas. A partir de esta simple idea comprobamos que se trata de todo lo contrario de la cobardía. La cobardía brota cuando perdemos toda confianza a resultas del miedo. La resistencia paciente implica que seguimos siendo firmes aun cuando tengamos miedo. Cuando hablo de aceptación tampoco trato de decir que no debamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolver nuestros problemas siempre que sea posible resolverlos. En el caso del sufrimiento que padecemos en la actualidad, la aceptación en cambio puede ayudarnos a asegurar que esa experiencia no se agrave debido a la carga del sufrimiento mental y emocional. Por poner un ejemplo, es bien poco lo que podemos hacer frente al envejecimiento. Mucho mejor, por tanto, será aceptar nuestra condición y no preocuparnos por ella. A mí, desde luego, siempre me ha parecido una rematada estupidez que las personas de edad avanzada traten de mantener una falsa apariencia de juventud. La resistencia paciente, por lo tanto, es la cualidad que nos permite impedir que los pensamientos y emociones negativas se apoderen de nosotros. Salvaguarda nuestra paz anímica a despecho de la adversidad. Mediante la práctica de la paciencia en este sentido, nuestra conducta se torna éticamente íntegra. Tal como vimos antes, el primer paso de la práctica ética consiste en modular nuestra respuesta ante los pensamientos y emociones negativas a medida que surgen. El paso siguiente, por así decir, lo que hemos de dar después de accionar el freno, es contrarrestar esa provocación por medio de la paciencia. Aquí el lector podría plantear la objeción de que seguramente habrá ocasiones en que esto resulte imposible. Y aquellas ocasiones en las que una persona de la que estemos muy cerca, una persona que conoce bien todas nuestras debilidades, se conduce con nosotros de un modo tal que nos resulte imposible impedir que la ira supere todas nuestras defensas, en tales circunstancias desde luego que puede ser imposible mantener intacta nuestra compasión por los demás. Pero al menos debemos tener mucho cuidado de no reaccionar con violencia ni con agresividad. Salir de la habitación en que nos encontramos e ir a dar un paseo o incluso contar hasta 20 inspiraciones plenas puede ser lo más oportuno. Debemos hallar algún medio para situar la práctica de la paciencia en el centro mismo de nuestra vida cotidiana. Es una cuestión que consiste en familiarizarnos con ella, al nivel más profundo de que seamos capaces, de modo que cuando nos encontremos ante una situación difícil, aunque tal vez debamos hacer un esfuerzo adicional, ya sabemos qué es lo que lleva implícito. Por otra parte, si ignoramos la práctica de la paciencia hasta que de hecho nos veamos en una situación adversa, es muy probable que no sepamos resistirnos a la provocación. Una de las mejores maneras para empezar a familiarizarnos con la virtud de la paciencia, o sopa,
consiste en tomarnos el tiempo necesario para reflexionar sistemáticamente sobre los beneficios que nos aporta. Es la fuente del perdón. Por si fuera poco, el SOPA no tiene parangón cuando se trata de proteger nuestra preocupación por los demás, sea cual sea su comportamiento para con nosotros. Cuando se combina el SOPA con nuestra capacidad de discriminar ante un acto y el agente del mismo, el perdón es algo que brota con toda naturalidad. Nos permite reservarnos nuestro juicio ante el acto en sí, nos permite tener compasión por el individuo. Del mismo modo, cuando desarrollamos la capacidad de resistir y soportar con paciencia, descubrimos que hemos desarrollado una reserva proporcional de calma y de tranquilidad. Tendemos a ser menos antagonistas, tendemos a ser personas con las que es más grato relacionarse. Esto a su vez genera un ambiente positivo en torno a nosotros, de modo que a los demás les resulta más fácil relacionarse con nosotros. Y al tener esa mejor raigambre emocional, por medio de la práctica de la paciencia, descubrimos que no solo nos tornamos más fuertes en el plano mental y espiritual, sino que también tendemos a estar más sanos en el plano estrictamente físico. Yo, desde luego, atribuyo la buena salud de que gozo a un estado de ánimo que por lo general es sosegado y pacífico. Sin embargo, el beneficio más importante que nos aporta el SOPA, o paciencia, consiste en el modo en que actúa como un poderoso antídoto contra la aflicción de la ira, que es la mayor de las amenazas contra nuestra paz interior y por tanto contra nuestra felicidad. Efectivamente descubrimos que la paciencia es el mejor medio para defendernos internamente de los efectos destructivos de la ira. Vale la pena considerar que la riqueza no es una defensa contra la ira. Tampoco lo es la educación de una persona, por culta e inteligente que pueda llegar a ser. Y tampoco sirve la ley de ayuda en este caso. Y la fama es inútil. Solo la protección interior que nos brinda la resistencia paciente nos mantiene lejos de experimentar la turbulencia de los pensamientos y emociones negativas. La mente, o espíritu, no es algo de orden físico, no puede ser tocada o dañada directamente, solo puede dañarla los pensamientos y emociones negativas. Por consiguiente, solo puede protegerla la cualidad positiva correspondiente al pensamiento o emoción negativa que la amenace. A modo de segundo paso para familiarizarnos con la virtud de la paciencia, suele ser de gran ayuda pensar en la adversidad no tanto como amenaza contra nuestra paz anímica, sino como el medio mismo a través del cual puede conseguirse la paciencia. Desde este punto de vista, comprendemos que aquellas personas que nos perjudican son en cierto modo maestros de la paciencia. Tales personas nos enseñan lo que nunca podríamos aprender solamente oyendo hablar a una persona, por muy sabia o muy santa que pueda ser. Tampoco puede aspirar el lector a aprender esta virtud mediante la sola lectura de este libro, a menos que sea tan aburrido, claro está, que le exija una gran perseverancia. De la adversidad, en cambio, podemos aprender el valor de la resistencia paciente. En particular, quienes pueden perjudicarnos nos brindan oportunidades únicas para poner en práctica una conducta disciplinada. No quiero decir con esto que las personas no sean responsables de sus actos. Sin embargo, recordemos que tal vez actúen sobre todo por elemental ignorancia. Un niño criado en un entorno violento tal vez desconozca que existen otras maneras de comportarse. A resultas de ello, la cuestión de la culpa resulta en gran medida redundante. La respuesta apropiada ante una persona que nos provoca sufrimiento, y aquí, por supuesto, no me refiero a esos casos en los que otras personas que se oponen a nosotros de manera legítima, como cuando se niegan a ceder ante una exigencia irracional por nuestra parte, consiste en reconocer que, al perjudicarnos en definitiva, pierde su paz espiritual, su equilibrio interior y por consiguiente su felicidad misma. Lo mejor es tener compasión por ellos, sobre todo si se tiene en cuenta que el simple deseo de verlos perjudicados no puede perjudicarlos en realidad. Sin embargo, ese deseo nos perjudicará a nosotros. Imaginemos a dos vecinos enzarzados en una disputa. Uno de ellos puede tomarse la disputa a la ligera, el otro en cambio está obsesionado por ella, y continuamente se dedica a urdir planes para perjudicar a su adversario. ¿Qué sucederá? Al albergar tanta malicia no pasará mucho tiempo antes de que el vecino rencoroso comience a sufrir. Primero perderá el apetito y después no podrá conciliar el sueño. A la sazón,
su salud sin duda habrá de empeorar. Pasará los días y las noches sumido en la desdicha, a resultas de todo ello. Irónicamente, terminará por cumplir los deseos de su adversario. De hecho, cuando nos paramos a pensarlo de veras, hay algo que no es del todo racional, cuando señalamos a una persona determinada como objeto de nuestra ira. Consideremos el caso de una persona que abuse verbalmente de nosotros y nos insulte. Si nos sentimos inclinados a la ira, debido al dolor que eso nos causa, ¿no deberían ser las palabras mismas el objeto de nuestros sentimientos, ya que son esas palabras las que nos causan dolor? Sin embargo, nos encolerizamos con el individuo que nos grita y nos insulta. Alguien podrá aducir por descontado que como es esa persona la que nos grita y nos insulta, tenemos justificación de sobra para enojarnos con ella, ya que no nos equivocamos al asignar una responsabilidad moral al individuo en sí, no a sus palabras. Puede que sea cierto. Al mismo tiempo, si hemos de enojarnos con lo que en realidad nos causa dolor, esas palabras son sin duda la causa más inmediata de nuestro dolor. Mejor todavía, ¿no deberíamos dirigir nuestra ira contra el motivo por el cual esa persona nos ha insultado, esto es, contra sus emociones aflictivas? Y es que si esa persona estuviera en calma, sosegada, nunca habría actuado tal como lo ha hecho. Con todo, entre esos tres factores, las palabras que hieren, la persona que las pronuncia, los impulsos negativos que la llevan a hacer tal cosa, optamos por dirigir nuestra ira contra la persona, y en esto hay cierta incoherencia. Si se objeta que es la naturaleza de la persona que nos insulta la que en realidad provoca nuestro dolor, tampoco tendríamos una base razonable para enojarnos con ese individuo. Si en efecto fuese propio de la naturaleza de esa persona el ser hostil con nosotros, es evidente que le resultaría imposible comportarse de otra manera. En tal caso, la ira contra dicha persona carecería de todo sentido. Si uno se quema, ¿qué sentido tiene enojarse contra el fuego? En la naturaleza misma del fuego está la propiedad de quemar. Así pues, el fin de recordar que la idea misma de la hostilidad inherente o del mal inherente a alguien es de todo punto falsa, fijémonos en que, en unas circunstancias diferentes, esa misma persona que nos provoca dolor podría ser un buen amigo nuestro. No es algo insólito que dos soldados que militan en bandos contrarios lleguen a hacerse muy buenos amigos en tiempo de paz. Asimismo, casi todos hemos tenido esa experiencia consistente en encontrarnos a una persona que pese a su mala fama resulta ser muy agradable. Obvio es decir que con esto no trato de dar a entender que debamos dedicarnos a reflexiones como estas en todas las situaciones en que nos hallemos. Cuando estamos ante una amenaza física, será preferible concentrar nuestras energías en no razonar de este modo, sino en escapar cuanto antes del peligro. Sin embargo, es útil dedicar cierto tiempo a familiarizarnos con los diversos aspectos y los beneficios que se desprenden de la paciencia. Esto nos permitirá afrontar todos los retos que nos plantee la adversidad de forma constructiva. Anteriormente dije que el sopa, o paciencia, actúa como fuerza que contrarresta a la ira. De hecho, no es difícil identificar un estado opuesto a cada estado anímico negativo. Así, la humildad se opone al orgullo, la contención a la codicia, la perseverancia a la indolencia. Por consiguiente, si deseamos superar los estados adversos que surgen cuando permitimos que se desarrollen pensamientos y emociones negativos, el cultivo de la virtud no debería estar considerado como algo distinto de la contención de nuestras emociones aflictivas. En realidad, van de la mano. Por eso, no puede reducirse la disciplina ética solo a la contención, ni tampoco exclusivamente a la afirmación de las cualidades positivas. A fin de ver cómo se empareja este proceso de contención con el hecho de contrarrestar los estados negativos, consideremos el ejemplo de la ansiedad. Podríamos describirla como una variante del miedo, aunque sea un miedo que tiene un componente mental bien desarrollado. Todos hemos de encontrarnos con experiencias y acontecimientos que nos preocupan. Sin embargo, lo que convierte en ansiedad la preocupación es el momento en que permitimos que la imaginación añada reflexiones negativas de su propia cosecha. Es entonces cuando nos sentimos ansiosos y nos empezamos a preocupar de veras. Cuanto mayor sea nuestra complacencia en la preocupación, más razones hallaremos para estar preocupados. A la sazón nos hallaremos en un estado de inquietud permanente. Cuanto más se desarrolle ese estado, menor será nuestra capacidad de reaccionar en contra del mismo, y más fuerte se hará en nosotros esa inquietud concomitante.
Sin embargo, si nos paramos a pensarlo despacio, comprobamos que lo único que subyace a todo ese proceso es una considerable estrechez de miras, la carencia del punto de vista correcto. Esto nos lleva a ignorar el hecho de que las cosas y los acontecimientos llegan a ser lo que son a resultas de innumerables causas y condiciones. Tendemos a concentrarnos solamente en uno o dos aspectos de nuestra situación. Al hacerlo así, es inevitable que nos restringamos al hallazgo de uno, o puede que de diversos medios para superar tales aspectos. El problema que esto entraña es que, si no lo conseguimos, corremos el riesgo de desmoralizarnos del todo. El primer paso para superar la ansiedad consiste, por tanto, en desarrollar una visión idónea de nuestra situación. Esto lo podemos hacer de distintas maneras. Una de las más eficaces consiste en tratar de desplazar el foco de atención, alejarlo de uno mismo y concentrarlo en los demás. Cuando lo consigamos, descubriremos que la escala de nuestros problemas disminuye considerablemente. No quiero decir con esto que debamos hacer caso omiso de nuestras necesidades, sino más bien que deberíamos intentar recordar las necesidades de los demás junto con las nuestras, por más acuciantes que puedan ser. Eso sirve de ayuda, pues cuando trasladamos a la acción nuestras preocupaciones por los demás, descubrimos que surge automáticamente la confianza, al tiempo que disminuye la preocupación y la ansiedad. En el momento mismo en que comenzamos a comprometernos con acciones motivadas por la preocupación que sintamos por los demás, mengua casi todo el sufrimiento emocional y mental que tan característico resulta de la vida moderna, incluida la sensación de desamparo, de soledad, etc. A mi juicio, así se explica por qué el mero hecho de realizar acciones positivas de puertas afuera no será suficiente para paliar la ansiedad. Cuando el motivo subyacente estriba en sacar adelante nuestros propios objetivos a corto plazo, tan solo conseguiremos que aumenten nuestros problemas. De todos modos, ¿qué sucede sin embargo en esas ocasiones en las que la totalidad de nuestra vida se nos antoja insatisfactoria o cuando estamos al borde de sentirnos abrumados por nuestro sufrimiento, tal como nos ocurre a todos de vez en cuando, ya sea con distintas intensidades? Cuando sucede esto, es vital que hagamos todos los esfuerzos por hallar una manera de levantar el ánimo. Lo podemos hacer recordando nuestros momentos de buena suerte, por ejemplo. Lo podemos hacer con el amor de otra persona. Puede que tengamos talento, que hayamos recibido una buena educación. Tal vez tengamos nuestras necesidades básicas, alimentos, prendas de vestir, un lugar donde vivir, bien cubiertas. Es también posible que en el pasado hayamos realizado actos de altruismo. De manera, en cierto modo, no muy diferente al banquero que cobra intereses incluso por las más mínimas cantidades que tenga en préstamo, debemos tener en consideración incluso los aspectos más ligeramente positivos de nuestras vidas. Y es que si no hallamos una manera de levantar el ánimo, corremos el grave riesgo de hundirnos todavía más en esa sensación de impotencia. Esto puede llevarnos a creer que ya no tenemos ninguna capacidad para hacer el bien de ninguna manera, y así se crean las condiciones mismas de la desesperación. Llegado a ese punto, el suicidio bien puede parecer la única opción posible. En la mayoría de los casos de desesperanza y desesperación, descubrimos que lo que está en juego es la percepción que el individuo tiene de su situación, y no la realidad misma. Ciertamente esta cuestión tal vez no se pueda resolver sin la cooperación de los demás. En tal caso, el asunto consiste sencillamente en pedir ayuda. Sin embargo, puede existir ciertas circunstancias que no tengan remedio y que impidan toda esperanza. Es ahí donde la fe religiosa puede ser una fuente de consuelo, aunque esto sea una cuestión muy distinta. ¿En qué más puede consistir una ética de la virtud? Por norma y en general, es esencial evitar los extremos. Tal como el comer en exceso resulta tan pernicioso como no comer apenas nada, lo mismo sucede con la búsqueda y la práctica de la virtud. Incluso las causas más nobles, cuando se llevan a un extremo, pueden ser una fuente de perjuicios. Por ejemplo, la valentía llevada a su extremo, perdiendo incluso el debido respeto por las circunstancias, enseguida se torna una rematada estupidez. El exceso, qué duda cabe, socava los principales propósitos que tiene la práctica de la virtud, esto es, poner coto a nuestra tendencia a las reacciones mentales y emocionales más drásticas ante los demás y ante los acontecimientos que nos causan un sufrimiento inevitable.
Tiene también importancia comprender que la transformación del corazón y del espíritu, de modo que nuestros actos sean espontáneamente éticos, exige que coloquemos la búsqueda de la virtud en el centro mismo de nuestra vida cotidiana. Ello es debido a que el amor y la compasión, la paciencia, la generosidad, la humildad, etc., son complementarios. Y al ser tan difícil erradicar las emociones aflictivas, es necesario que nos habituemos a sus opuestos antes incluso de que surjan los pensamientos y emociones negativos. Así, por ejemplo, es esencial el cultivo de la generosidad para contrarrestar nuestra tendencia a guardar todas nuestras pertenencias e incluso nuestras energías con un celo excesivo. La práctica de la donación nos ayuda a superar la costumbre de la tacañería que tendemos a justificar preguntándonos: ¿qué me quedará para mí si empiezo a regalarlo todo? Todas las grandes religiones reconocen la virtud de la donación. En todas las sociedades civilizadas sucede otro tanto, y se reconoce que es una práctica que beneficia al igual al donante y al receptor. El que recibe se ve aliviado de su carencia, el que da obtiene consuelo por la alegría de que su donación aporta a quien la recibe. Al mismo tiempo debemos reconocer que existen distintos tipos y diversos grados de donación. Cuando donamos algo con el motivo subyacente de inflar la imagen que de nosotros puedan tener los demás, y así obtener un mayor renombre, hacer que nos consideren virtuosos e incluso santos, en realidad estamos degradando el acto de la donación en sí. En este supuesto, lo que practicamos no es la generosidad sino el engrandecimiento de uno mismo. De igual manera, el que da mucho tal vez no sea igual de generoso que el que da poco, todo depende del medio y la motivación del donante. Aunque no sea un sustituto, dar nuestro tiempo y nuestra energía puede representar un orden más elevado dentro de la donación que el mero hecho de hacer regalos. Aquí pienso más que nada en el don del servicio que podemos prestar a quienes sufren enfermedades mentales o físicas, a los sin techo, a los que padecen la soledad, a los encarcelados y a quienes han estado condenados a presidio. Sin embargo, este tipo de donación también comprende, por ejemplo, a los profesores que imparten sus conocimientos a sus alumnos. Además, al menos tal como yo la entiendo, la forma de donación más compasiva es aquella que se hace sin pensar siquiera en la obtención de una recompensa, que es la forma de veras arraigada en una genuina preocupación por los demás. Ello se debe a que cuanto más podamos expandir nuestro espectro, de modo que incluya los intereses de los demás junto a los nuestros, tanto mayor será la seguridad con que construyamos los cimientos de nuestra felicidad. Decir que la humildad es un ingrediente esencial en nuestra búsqueda de la transformación tal vez parezca justamente lo contrario a lo que he dicho acerca de la necesidad de tener confianza. Pero así como existe una distinción muy clara entre la confianza válida, referida a la autoestima, y la presunción, que podríamos describir como cierta idea de la propia importancia inflada y enraizada en una falsa imagen del propio yo, también es importante distinguir entre la humildad genuina, que es una suerte de modestia, y la falta de confianza. En modo alguno son una misma cosa, aunque muchas personas las confundan. Esto podría explicar al menos en parte por qué hasta hoy en día considera la humildad como una debilidad y no como un signo de fuerza interior, sobre todo en el contexto del mundo de los negocios y de la vida profesional de las personas. Desde luego la sociedad moderna no otorga a la humildad el lugar que tenía en el Tíbet cuando yo era joven. Tanto nuestra cultura como la admiración elemental que tiene nuestro pueblo por la virtud de la humildad propiciaron un clima en el que floreció la humildad, mientras que la ambición, que es preciso diferenciar de esa otra aspiración enteramente adecuada, que nos lleva a desear el éxito en nuestras tareas íntegras, era vista como una cualidad que con demasiada facilidad conducía a un pensamiento demasiado centrado en el propio yo. En cambio, en la vida contemporánea la humildad tiene más importancia que nunca. Cuanto más éxito tengamos los seres humanos como individuos y como familia, por medio del desarrollo de la ciencia y la tecnología, tanto más esencial será el preservar la humildad. Cuanto mayores sean nuestros logros temporales, más vulnerables seremos a los efectos del orgullo y la arrogancia. Una técnica sin duda útil en el desarrollo de la verdadera confianza y de la humildad consiste en reflexionar sobre el ejemplo de aquellas personas cuya presunción las convierte en un objeto ridículo a los ojos de los demás. Tal vez no sean conscientes de lo estúpidas que parecen, pero eso no deja de estar bien claro para todos los demás. Sin embargo, este no es un asunto para enjuiciar a los demás.
Más bien, se trata de entender con la debida claridad cuáles son las consecuencias tan negativas que semejantes estados anímicos tienen para el corazón y el espíritu. Gracias al ejemplo de los demás, al ver dónde conducen esos estados de ánimo, sin duda crecerá nuestra determinación de evitarlos. En cierto modo, aquí invertimos el principio de no causar daño a los demás sobre la base de que nosotros tampoco deseamos que nadie nos cause daño, y aprovechamos el hecho de que es mucho más fácil identificar los fallos y defectos de los demás que reconocer sus virtudes. También es mucho más fácil hallar esos fallos y defectos en los demás que en nosotros mismos. Aquí, tal vez debería añadir que si la humildad no debe confundirse con la falta de confianza, todavía guarda menos relación con esa sensación de falta de valía que uno a veces se atribuye a sí mismo, llegando a considerarse un ser despreciable. La ausencia del debido reconocimiento de la propia valía siempre es perjudicial y puede desembocar incluso en un estado de parálisis mental, emocional y espiritual. En tales circunstancias un individuo puede incluso terminar por despreciarse y odiarse, aunque debo reconocer que el concepto de odio hacia uno mismo en principio me resultó inconcebible cuando me lo explicaron por primera vez algunos psicólogos occidentales. Parecía contradecir el principio de que nuestro deseo fundamental es ser felices y evitar el sufrimiento. Ahora, en cambio, sí acepto que cuando una persona pierde todo el sentido de su lugar en el mundo, corre el riesgo de caer en el odio hacia sí misma. Por consiguiente, todos tenemos el potencial necesario para comprometernos con una conducta íntegra, aun cuando se limite a la capacidad de desarrollar pensamientos positivos. Suponer que somos indignos o despreciables es algo sencillamente incorrecto. Otra de las maneras de evitar esa estrechez de mira que puede desembocar en estados extremos, como el odio hacia uno mismo o la desesperación, estriba en regocijarnos de la buena suerte de los demás siempre que la detectamos. Como parte adicional de esta práctica, es útil aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan para manifestar nuestro respeto por los demás y para animarlos con nuestros elogios siempre que tal cosa nos parezca apropiada. Si esos elogios corren el peligro de ser interpretados como mera adulación o de hacer que el otro se sienta más presuntuoso, entonces será mejor, como no, reservarnos nuestra buena voluntad. Y cuando somos nosotros los que recibimos elogios, es vital no permitir que eso nos haga sentirnos petulantes. Al contrario, es mejor limitarnos a reconocer la generosidad del otro en la apreciación de nuestras buenas cualidades. Un medio adicional de superar esos sentimientos negativos que podamos tener hacia nosotros mismos, que surgen en relación con aquellas ocasiones pasadas en las que hemos descuidado los sentimientos ajenos y nos hemos complacido en nuestros propios deseos e intereses puramente egoístas, a expensas precisamente de los demás, consiste en desarrollar una actitud de pesar y de arrepentimiento. No conviene que el lector suponga en este punto que abogo por ese sentimiento de culpa del que suelen hablar tantos de mis amigos occidentales. Parece ser que en tibetano no disponemos de una palabra que sirva para traducir el concepto de culpa con la debida exactitud. Debido a sus fuertes connotaciones culturales, no estoy seguro de haber entendido el concepto en toda su plenitud. Sin embargo, me da la sensación de que así como es natural que tengamos sentimientos de incomodidad respecto de los actos erróneos que hayamos cometido en el pasado, a veces existe cierta autocomplacencia cuando esos sentimientos se aplican a los sentimientos de culpa. No tiene el menor sentido meditar, preocuparse, dejarse sumir en la ansiedad al rememorar los actos perjudiciales que hayamos cometido en el pasado y llegar hacia el extremo de quedar paralizados. Lo hecho, hecho está. No hay vuelta atrás. Si la persona en cuestión es creyente en Dios, el acto apropiado es que encuentre un modo de reconciliarse con Él. En la medida en que nos referimos a la práctica del budismo, existen varios ritos y prácticas de purificación. En cambio, cuando no se tienen creencias religiosas, el remedio consiste en reconocer y aceptar cualquier sentimiento negativo que podamos tener en relación con nuestros actos erróneos y desarrollar la tristeza y el arrepentimiento convenientes al caso. No obstante, en vez de limitarnos a la pena y al arrepentimiento, es importante utilizarlos como base para tomar una resolución, un compromiso profundamente arraigado, consistente en la determinación de no volver a perjudicar a los demás y de dirigir todas nuestras acciones de modo que sean tanto más beneficiosas para los demás. El acto de la desvelación o confesión de nuestros actos negativos ante otro
sobre todo si es otro a quien de veras respetamos, en quien de veras confiamos, resultará de enorme utilidad en este sentido. Por encima de todo, debemos recordar que mientras podamos mantener la capacidad de preocupación por los demás, sigue existiendo en nosotros el potencial necesario para obrar la transformación. Nos equivocamos de plano si nos limitamos a reconocer la gravedad de nuestros actos por dentro y si en vez de hacer frente a nuestros sentimientos renunciamos a toda esperanza y ya no hacemos nada. Esto solo servirá para agravar el error. En el Tíbet tenemos un dicho que viene a traducirse así: comprometerse con la práctica de la virtud es tan difícil como guiar a un asno cuesta abajo, mientras que comprometerse con prácticas destructivas es tan fácil como arrojar cantos rodados por esa misma pendiente. También se dice que los impulsos negativos brotan con la espontaneidad de la lluvia y que adquieren impulso y velocidad como el agua arrastrada por la fuerza de la gravedad. Las cosas empeoran debido a nuestra tendencia a recrearnos en los pensamientos y emociones negativas, incluso aun cuando estemos de acuerdo en que no debería ser así. Por consiguiente, es esencial abordar directamente nuestra tendencia a posponer las cosas, a dejar pasar el tiempo en actividades carentes de sentido y a rehuir el reto de transformar nuestros hábitos con la excusa de que es una tarea excesivamente grande. Más en concreto, es importante no dejarnos avasallar por la magnitud del sufrimiento ajeno. La desdicha de millones de personas no es motivo para sentir lástima por ellas, más bien es motivo para desarrollar todavía más, si cabe, la compasión. También hemos de reconocer que el fracaso a la hora de actuar, allí donde es necesario pasar a la acción, puede ser por sí mismo una acción negativa. En los casos en que la inacción es debida a la ira, la malicia o la envidia, la emoción aflictiva es evidentemente un factor de motivación. Y esto es tan cierto en el caso de las cosas más simples como en el de las situaciones complejas. Si un marido no advierte a su mujer de que el plato que está a punto de tomar está demasiado caliente, y si no lo hace por el deseo de que ella se queme, no cabe ninguna duda de que hay una emoción aflictiva presente en su omisión. En cambio, allí donde la inacción es tan solo el resultado de la indolencia, el estado mental y emocional del individuo tal vez no sea tan gravemente negativo. Ahora bien, sus consecuencias sí pueden ser muy graves, aunque tal inacción no se pueda atribuir tanto a los pensamientos y emociones negativos como a una clara falta de compasión. Así pues, es importante estar tan decididos a superar nuestra habitual tendencia a la pereza como a ejercer la contención a modo de respuesta a las emociones aflictivas. No es esta una tarea fácil, y las personas de inclinación religiosa han de comprender que no existe bendición u orientación ni tampoco fórmula misteriosa o mágica, mantra o ritual que de poder recibirlas o descubrirlas nos permitan obrar la transformación deseada sobre la marcha. Al contrario, el cambio es algo que nos llega poco a poco, igual que los edificios que se construyen piedra a piedra, como dice la expresión popular tibetana, el océano que está hecho gota a gota. A diferencia de nuestros cuerpos que pronto enferman, envejecen y se deterioran, las emociones aflictivas no envejecen, y por eso es tan importante comprender que afrontarlas es una tarea que dura la vida entera. No conviene que el lector presuponga que aquí tan solo estamos hablando de la adquisición de una serie de conocimientos. Ni siquiera es cuestión de desarrollar la convicción que podría derivarse de tales conocimientos. Tratamos de hablar, en cambio, de la obtención de una experiencia de la virtud que por medio de la práctica constante y la familiarización, hasta el punto de resultarnos espontánea. Aquí hallamos que cuanto más desarrollemos nuestra preocupación por los demás y por su bienestar, tanto mayor será nuestra facilidad para actuar en beneficio del interés ajeno. A medida que nos acostumbramos al esfuerzo que esto exige, la lucha necesaria para llevarlo a cabo va siendo menor. A la sazón se convierte incluso en una segunda naturaleza, pero para llegar a ese punto no existen atajos. Comprometernos con actividades virtuosas es un poco como criar a un niño pequeño. Son muchísimos los factores implicados, sobre todo al comienzo, y hemos de ser prudentes y habilidosos en nuestro empeño de transformar nuestros hábitos y disposiciones. También hemos de ser realistas acerca de lo que podemos esperar lograr. Sin duda, nos habrá llevado mucho tiempo el ser como somos, y los hábitos no se transforman de la noche a la mañana. Por eso,
Así como es bueno aumentar nuestras expectativas a medida que avanzamos, es un error juzgar nuestra conducta utilizando los ideales como criterio de medida. Tal como en la escuela sería absurdo juzgar nuestra actividad cuando somos niños del primer curso desde el punto de vista del licenciado. Esa licenciatura es el ideal, no el criterio de medida. Por esta razón, mucho más eficaces que los breves estallidos de esfuerzo y heroicidad, seguidos por periodos de laxitud, es el trabajo constante como un torrente que fluye hacia nuestra meta, la transformación. Un método de gran utilidad a la hora de mantenernos firmes en esta tarea de la transformación, que, insisto, dura la vida entera, es adoptar la rutina diaria que se pueda ajustar a nuestros avances. Tal como sucede con la práctica de la virtud en general, esto es algo que viene fomentado por la práctica religiosa, pero esa no es razón por la cual los no creyentes no puedan o no deban utilizar alguna de las ideas y las técnicas que tan buenos servicios han prestado a la humanidad entera a lo largo de los milenios. Convertir en un hábito la preocupación por los demás y su bienestar, dedicar unos minutos cada mañana al despertar a reflexionar sobre el valor de un comportamiento ético y disciplinado que presida nuestras vidas son buenas maneras de empezar el día, al margen de nuestras creencias o de nuestra falta de creencias. Lo mismo podemos decir si nos tomamos un rato al final de cada día para revisar si lo hemos conseguido o no, y en qué medida. Esa disciplina es de gran utilidad en el desarrollo de nuestra determinación de no comportarnos con autocomplacencia. Es posible que estas sugerencias suenen un tanto onerosas para el lector que busca no el nirvana ni la salvación, sino tan solo la felicidad del género humano. De ser así, vale la pena tener en cuenta que lo que nos aporta la mayor alegría y satisfacción que se pueden tener en la vida son aquellas acciones que emprendemos a partir de nuestras preocupaciones por los demás. Así como los interrogantes fundamentales de la existencia humana, como son el por qué estamos aquí, a dónde vamos, el principio del universo, etc., han suscitado diversas respuestas de las diversas tradiciones filosóficas, es evidente que la generosidad de corazón y la integridad de nuestros actos nos conducen a una mayor paz espiritual. Y también está claro que sus contrapartidas en negativo traen consigo consecuencias indeseables. La felicidad brota de diversas causas, todas ellas relacionadas con la virtud. Si verdaderamente deseamos ser felices, no hay otro proceder que no sea el de la virtud. Ese es el método para alcanzar la felicidad. Y también podríamos añadir que la base de la virtud, su fundamento, es la disciplina ética.